Esto es El Consejo, el espacio empresarial de Código Magenta y la ANEI, la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, donde se discuten los temas que realmente impactan a México, a Monterrey, y que hoy tenemos en el estudio a Selene Martínez, directora del OCAM, el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de Monterrey, para discutir un tema que nos importa a todos muchísimo y que creemos profundamente que faltan datos, que falta poner los puntos sobre las IES. Bienvenida, Selene, aquí a Código Magenta. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Encantada de estar aquí hablando de un tema tan crucial para nosotros. ¿Por qué? ¿Qué es lo más importante que tenemos que entender de la calidad del aire en Monterrey? Se ha hablado muchísimo de que Monterrey tiene mala calidad del aire, que eso incide en temas de salud importantes, en temas de calidad de vida importantes. ¿Qué es lo que ustedes han detectado en el OCAM? Bueno, gracias a la información científica que ya conocemos y que la realidad es que ha ido avanzando y ha ido naciendo cada vez más de distintas partes, ya sabemos que, por ejemplo, la contaminación atmosférica, sobre todo cuando hablamos de partículas suspendidas, es la principal, digamos, protagonista cuando hablamos de factores de riesgo ambiental para las personas que vivimos en Nuevo León. Entonces es bien importante porque conocemos que afecta la calidad de vida, la esperanza de vida, o sea, acorta nuestra vida. Incluso hay estimaciones de 2 a 3 años que acortan nuestra vida. Y también es esta parte de que la realidad es que podemos escuchar que hay mortalidad asociada a la contaminación, hay morbilidad asociada a la contaminación. Todo esto es evitable. Entonces, también pensar en todos los costos que podemos ahorrarnos, tanto de vida, de años de vida y económicos y demás, si podemos mejorar calidad del aire, que a final de cuentas pues es lo que buscamos. La situación de Monterrey y su área metropolitana es muy compleja porque estamos hablando de una ciudad industrial de más de 5 millones de personas, que además tienes incrustada una refinería petrolera, entonces son demasiados elementos. ¿Qué es lo que ustedes han identificado que propicia la mala calidad del aire en Monterrey? Bueno, como lo dijiste perfectamente, ¿no? Hay muchas actividades económicas y productivas sucediendo y la realidad es que si volteamos a ver las regulaciones para limitar las emisiones de esos sectores, pues falta mucho que hacer, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, un parque vehicular que va para los 3 millones de vehículos. Tenemos mucha actividad industrial también cada vez mayor. Tenemos comercio, servicios, temas de cambio climático incluso que están afectando a la ciudad y a las zonas naturales alrededor, que pueden incluso exacerbar los factores naturales. O sea, podemos, por ejemplo, tener mayor número de incendios o más frecuentes o con mayor magnitud. Temas de la sequía hacen que en la ciudad haya más resuspensión de polvos. Entonces, todo eso pasando nos pone en una situación donde además, siendo un valle y teniendo condiciones atmosféricas diferentes en el año, pues vamos a encontrarnos con que la única solución es reducir emisiones del ser humano. O sea, totalmente depende de nosotros. Y además mencionabas algo que a nosotros nos importa mucho, que es el cómo estamos realmente en la ciudad. Y nosotros pues hemos evaluado esta información, por ejemplo en 2024, como evaluando todas las estaciones de monitoreo, descubrimos que estamos realmente respirando entre 4 y 5 veces los promedios anuales recomendados por la OMS. Y el doble o triple, entre el doble y el triple de lo que la norma de salud mexicana marca. Hablando de partículas. Justo para eso iba mi siguiente pregunta. Selene Martínez es una estudiosa del tema, eres especialista en biología por la Universidad Autónoma de Nuevo León y ahí en LOCAM tiene un enfoque muy científico de cómo abordar la calidad del aire y manejan datos muy precisos de cuál es la situación en ese sentido. ¿Cuál es el dato que a ti más te ha sorprendido que dices, este numerito revela lo mal que estamos? Bueno, justo, creo que es una pregunta bastante interesante porque ahí están los números y nosotros podemos darnos cuenta de qué tan bien o qué tan mal
estamos, pero también si vamos avanzando o no vamos avanzando. Y esto podemos notarlo justo en los promedios anuales de contaminantes. Entonces, como yo te comentaba ahorita, es muy obvio que tenemos un problema que atender y que podemos tener estándares de salud, ¿no? Ya establecidos en México y demás, o por la OMS, pero si no tenemos la capacidad también en las normas que permiten la emisión de cierto contaminante en las fuentes, que son prácticamente 3: fuentes fijas, fuentes móviles y fuentes de área, todo lo que platicábamos, pues va a ser muy difícil avanzar. Entonces, creo que ese numerito es justo cuántas veces estamos respirando más de lo que deberíamos. Y creo que todos podemos entender que hay un costo que podíamos ahorrar si alcanzáramos los valores recomendados, ¿no? Y hay una correlación entre esa cifra y, por ejemplo, índices de enfermedades cardiorrespiratorias en Monterrey. Definitivamente, digo, bien lo sabemos, los seres humanos en Nuevo León o donde estemos no somos inmunes a la contaminación, no somos capaces de filtrar las partículas, sobre todo las más pequeñas, y eso, te puedo decir un número estimado, en 2021 se registraron alrededor de 1,700 muertes asociadas o atribuibles a respirar PM2.5. Entonces creo que esa información sobre las PM2.5 nos tiene que mover, porque esas 1,700 personas, hablando solo de exposición crónica, no de exposición aguda a corto plazo, eso no se estima en esa cifra, podemos ser nosotros, nuestros hijos, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros abuelos, ¿no? Y creo que entender este sentido de comunidad pues tiene que movernos a mejorar, sin atacar, o sea, tenemos que mejorar. Pero para eso pues nosotros queremos generar la información necesaria para empujar nuevas políticas públicas que nos ayuden a llegar a reducir todos esos efectos negativos que ya conocemos. Estás dando una cifra absolutamente brutal. Yo me quedé frío con ese número porque esas 1,700 muertes asociadas de una u otra manera a la mala calidad del aire, si representaran a un estado, a la violencia homicida de un estado, pues sería una de las entidades más peligrosas de este país. Y la atención simplemente no está ahí. ¿Cuál es tu diagnóstico de qué se está haciendo en la parte pública, en la parte de política pública de gobierno, en los 3 niveles, tanto la política medioambiental del gobierno federal como la política estatal y las políticas municipales del área metropolitana? Bueno, primero, mi diagnóstico es que las autoridades municipales, estatales y federales están cada día comprendiendo un poco mejor cómo nos afecta la contaminación. Hay aún como ciertos pasos que no sabemos cómo dar, porque anteriormente no los habíamos dado, y en esos pasos están regulaciones contundentes, medidas tajantes que a lo mejor conllevan un costo político, ¿no? Como siempre hay como muchos intereses dentro, pero tenemos que entender que si queremos avanzar como poblaciones, necesitamos tomar decisiones dentro y fuera del gobierno. Entonces, por ejemplo, las organizaciones, al menos el OCAM, lo que te puedo decir es que queremos ayudar a que las autoridades de todos los niveles tomen batuta y las medidas sean cada vez más estrictas, sobre todo sobre las fuentes. Porque si no tenemos eso, ¿cómo vamos a llegar a los estándares de salud, ¿no? Y otra cosa que creo que va siendo más claro es que a lo mejor la población en general pensamos, bueno, no sé si sea tan urgente o tal vez progresivo, ¿cómo debemos de hacerlo, ¿no? En realidad, dicen por ahí, a todos nos pega la contaminación atmosférica. Y sí, pero lo falso es que nos pega por igual, no nos pega por igual. Hay población que incluso le pega más porque su riesgo es mayor, aunque estemos respirando todo lo mismo. Por el simple hecho de ser menores de 5 años o adultos mayores, mujeres embarazadas,
personas que tienen alguna enfermedad o algún deterioro en el cerebro, corazón, sistema respiratorio, ¿no? Y bueno, entre más nos exponemos crónicamente, más efectos probablemente veamos como población. Ahí la autoridad está, a mis ojos, entendiendo cada vez más eso. Y claro, la información científica es cada vez mayor. Entonces tenemos que seguir informando y tenemos que tener cada vez menos tolerancia y menos paciencia a estas decisiones que tanto tardan, ¿no? Uno de los objetivos del OCAM pues, es precisamente dotar a los tomadores de decisiones de esta información e incluso plantear algunas recomendaciones de política pública o regulaciones que son necesarias. En ese sentido, el OCAM realizó un estudio reciente que habla sobre la calidad de las gasolinas en el área metropolitana de Monterrey y cómo eso tiene un efecto lineal muy significativo en el aire que estamos respirando. ¿Qué encontraron ustedes acerca de la gasolina que se usa en Monterrey? Bueno, gracias por la pregunta. De hecho, acabamos de publicar un análisis que hicimos recientemente en diciembre pasado, es súper reciente. Y por una parte fue una maravilla porque nosotros descubrimos algo que no habíamos visto antes, pero también la preocupación se acrecenta porque personalmente yo pensaba que íbamos a tener ciertos resultados dentro de un rango, pero los resultados son sumamente alarmantes. Y no por ser alarmistas, sino porque la ciudadanía tiene que saber que no tenemos tiempo. Necesitamos movilizarnos. ¿Qué fue lo que hicimos? Generamos recomendaciones porque evaluamos una normativa que es mexicana, es la NOM 016 de la Comisión Reguladora de Energía. Es de 2016, pero bueno, pues ha intentado actualizar, siempre no, siempre sí, siempre no. Una norma debe actualizarse cada 5 años, aproximadamente. Y lo que encontramos en este análisis fue que las gasolinas de la zona metropolitana de Monterrey se están evaporando más que otras zonas metropolitanas del país, como la del Valle de México o Guadalajara. Pero también encontramos que gran parte de los muestreos que hicimos de gasolinas regulares, o sea, de la verde, no cumplieron con la norma actual, que lo que nos establece es, entre tanto, la presión de vapor que debe de tener esa gasolina, es decir, cuánto se evapora, en pocas palabras. Es justo decir que la gasolina magna que se consume en Monterrey es de peor calidad que la de otras regiones del país. Sí, sin duda. De hecho, en invierno, de noviembre a febrero, la zona metropolitana de Monterrey tiene la peor calidad de gasolina establecida en la norma, que es de 79 kilopascales, básicamente es una clase C. Otras zonas metropolitanas de México, como Guadalajara y el Valle de México, tienen clase AA. Eso quiere decir que tienen una presión de vapor de 54 kilopascales. O sea, hay una diferencia abismal. Lo que quiere decir eso, en pocas palabras, es que por norma se vulnera a la zona metropolitana de Monterrey y se le da otro trato, porque nuestras gasolinas, que te puedo asegurar que se consumen al menos en 2 millones de vehículos, de los casi 3 que tenemos, se evaporan más. ¿Y eso qué efecto tiene en la calidad del aire y en la salud de las personas? Es bien importante porque cuanto mayor sea tu presión de vapor, mayor se evapora la gasolina, mayor tu evaporación. Y entonces en esa evaporación se liberan compuestos orgánicos volátiles. Esos compuestos orgánicos volátiles son precursores, por ejemplo, de ozono. Ozono a nivel de suelo, el que nos perjudica, no el que nos ayuda. Y entonces, si nosotros analizamos la tendencia de concentraciones de ozono en esa contaminación atmosférica en Monterrey, ha ido en aumento. Eso quiere decir que, imagínate este escenario donde crecen los vehículos, crece la tendencia al ozono
con una mala calidad de gasolinas, ¿qué va a pasar? Que cada vez vamos a tener mayor contaminación. Y es una acción de alto impacto, porque somos millones utilizando ese combustible, ¿no? Y bueno, hicimos un muestreo en distintos tipos de la ciudad, de gasolineras, y en diferentes estaciones de carga encontramos algo más o menos similar. Imagínate que es algo sistémico en la área metropolitana. Sí, digo, el muestreo no es estadísticamente significativo el que hicimos. O sea, imagínate que hay alrededor de 1000 estaciones de carga en la zona metropolitana registradas, y entonces nosotros elegimos 9 en distintos municipios y dijimos, vamos a hacer un análisis de esas gasolinas regulares. Te puedo decir que 8 de esas 9 muestras que levantamos no cumplen con la norma. Ahora, 7 de esas muestras, de las 9 muestras, no cumplen con la presión de vapor más laxa que nos dan en invierno. O sea, ya ni siquiera el estándar de la regla de oro, sino el estándar de la regla más laxa. Exacto, exacto. Entonces, un tema anteriormente siempre ha sido mencionar, bueno, es que tenemos la peor regulación de presión de vapor en invierno y demás. Sí, pero también hay que voltear a ver este control que tienen o esta vigilancia que tienen las autoridades hacia toda la cadena de suministro de gasolinas, porque resulta que es algo que también recomendamos en este análisis, que por norma se vigila únicamente la presión de vapor en el importador o productor, pero no se vigila en el transportista, en el almacenista, en el distribuidor. A ver, acabas de decir algo crucial. El importador está sujeto a la regulación, pero el distribuidor y el transportista no lo están. O sea, eso tiene implicaciones muy, muy importantes. Exacto. No, y ni el despachador. O sea, así nos podríamos imaginar la situación. Es decir, puede salir la calidad de gasolina como lo establece la norma, que de por sí es laxa, del productor o importador. Pero ¿qué pasa en toda la cadena? Pues ahí pueden entrar 1000 factores que al final de cuentas quien sale perdiendo es el consumidor, la salud pública de la zona metropolitana de Monterrey y la calidad del aire, por supuesto. Que Selene, para nadie es un secreto que en el norte del país una gran parte de la gasolina que se consume es gasolina que entra ilegalmente al país desde Estados Unidos, pero lo que tú me estás diciendo es, bajo el actual marco regulatorio, no hay manera que las autoridades medioambientales estén revisando que esa gasolina, sea importada legal o ilegalmente, tenga un estándar verificable. Lo has dicho muy bien. Sin siquiera tenernos que meter a qué empresa la importó o produjo, lo que sí sabemos es que por la muestra que nosotros tuvimos, es necesaria, o sea, es fundamental para asegurar una buena calidad del aire en la ciudad, que se vigile la presión de vapor en toda la cadena de suministro y además que la regulación misma, además de que integre esas pruebas de presión de vapor en toda la cadena de suministro, también homologue la presión de vapor, ¿no? O sea, si el Valle de México y Guadalajara tienen AA, Monterrey tiene que tener AA. ¿Y a quién le tocaría en el deber ser esa tarea? ¿Al gobierno municipal, al gobierno estatal, al gobierno federal? ¿Cuál es la recomendación que ustedes hacen? Justo, nuestro análisis va con el sentido de brindar información a la autoridad. En este caso es la CRE. La norma es de la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, es a nivel federal. Y yo te puedo asegurar que mientras más información tengamos, va a ser más sencillo también para la autoridad considerar esta información en un grupo técnico que pueda actualizar esta norma. Una de las cosas que también recomendamos es, si bien sabemos que la zona metropolitana de Monterrey está creciendo, hay municipios en la norma que no están incluidos en la zona metropolitana de Monterrey, realmente en la norma. Entonces, por ejemplo, García y Cadereyta no se incluyen
como dentro de la zona metropolitana de Monterrey. Eso quiere decir que sí o sí puede haber cualquier cosa, ¿no? Y no sabemos realmente si siquiera cumplen la presión de vapor que tienen otros municipios dentro de la zona metropolitana. Y otro aspecto bien importante es que con esa información que colectamos, hicimos un modelo que llamamos Complex, que viene de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Y pudimos ver que con los datos de nuestras muestras hay todavía un adicional de generación de compuestos orgánicos volátiles, de también contaminantes tóxicos. Y entonces, si bien tenemos mayor generación de esos compuestos por default, porque la norma así lo establece, pues la situación real que nosotros descubrimos es que todavía es mayor. O sea, imagínate más del 80% más de producción de compuestos orgánicos volátiles que en Ciudad de México. Arcelana, le estás dando justo en el clavo y vamos a hacer una pequeña recapitulación. Ustedes han detectado, hay 1,700 muertes al año que de una u otra manera están vinculadas a la mala calidad del aire. Uno de los componentes principales de este problema es la calidad de las gasolinas. Y ustedes hicieron un estudio científico, verificable, con datos a la vista de todos, de por qué la gasolina es de mala calidad y eso incide en la salud y en las partículas que estamos respirando todos. Y además, esto se debe en gran medida a una regulación asimétrica. A ver, me estás dando la receta de una bandera política de la cual toda la clase política, gran parte de la clase empresarial y toda la sociedad debería estar enfilada en ese mismo objetivo. Sí, y con la perspectiva de construir. Lo que buscamos es beneficiar a las personas, a su salud, la salud pública. Y si lo vemos de esa manera, también hay ahorros inmensos, justo por costos en salud, que podemos, pues como lo dije, ahorrarnos año con año. Y la realidad es que de todos depende también el estar informados y también unirnos a esta exigencia por una parte, pero poniendo el ejemplo, involucrarnos, ¿no? y saber esta información, yo creo que es algo que sí podemos hacer. Me llama mucho la atención que recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum dio una directriz de política pública de decir todo lo que tenga que ver con regulación de la gasolina importada ya no va a estar hecho a través de diferentes agencias, sino va a haber solo una dependencia encargada de ver a nivel macro todo lo que sucede. Eso para mí ya es una primera señal de, bueno, ya se está intentando al menos entender el problema que tenemos. A eso, ¿qué mensaje le darías tú a la presidenta? Decir, presidenta, incluyan por favor el tema medioambiental en la revisión que hacen ustedes de la regulación de la gasolina. Claro, mira, yo hablo por mí y tal vez hablo por el OCAM. Estoy segura que ella entiende perfecto el tema porque es científica. Formó parte del IPCC y también quiero pensar que hay una buena disposición, ¿no? de cambiar las cosas. Entonces, eso es lo que queremos. No es solo esta norma la que necesitamos que cambie, son varias, pero esta te puedo asegurar que tiene un impacto muy importante. Dentro de esta norma hay aspectos cruciales, no solo de la calidad de la gasolina, también de la prohibición del combustóleo como combustible. Y son recomendaciones que hacemos con el fin de que sean tomadas en cuenta, porque es nuestro trabajo y porque vivimos también en la zona metropolitana de Monterrey. Creo que ella como presidenta entiende y lo que queremos es brindarle la información y que ese grupo técnico para actualizar esa norma pues suceda y se haga un check de las recomendaciones que estamos dando, ¿no? Gran parte del problema de la calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey se ha atribuido a la refinería de Cadereyta y por lo tanto se ha vuelto un problema político del Estado y la zona metropolitana con intereses encontrados frente a la Federación, frente al gobierno federal, frente a Pemex, por supuesto. Esto es diferente. Aquí los objetivos sí están alineados y creo que sería
un muy buen paso. ¿Crees que es justo decir eso? Claro, mira, la realidad es que hay elefantes grandes en la habitación. Pero se puede avanzar en otras cosas. Pero por supuesto que podemos ir progresivamente atendiéndolas para mejorar la calidad del aire. Ese es el fin. O sea, no se trata tampoco de linchar a un solo factor o a un solo sector ni demás. Es al revés. Reconocer que tenemos un problema y que hay que solucionarlo con ciencia y con voluntad y con datos, ¿no? Y esa parte técnica es parte de lo que nosotros queremos también aportar. Ya existe, ¿no? Y ya se hizo localmente y demás. Entonces creo que ese debe ser el fin de todo este como trabajo y análisis, que no solamente lo hace LOCAM, también hay otros organismos a nivel nacional que lo pueden hacer, lo han hecho antes. Y la cosa es construir, mejorar calidad del aire, vamos a ganar todos. Yo no conozco a una sola persona, ni político ni nadie, que diga, no, a mí no me interesa mejorar la calidad del aire porque, ¿para qué? Pues es mejorar calidad del aire, o sea, todos estamos de acuerdo en que es un beneficio para todos, ¿no? Entonces ese es el fin, básicamente. Selene Martínez, directora del OCAM, el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire en la Zona Metropolitana de Monterrey. Muchas gracias por estar aquí en el Consejo de la NEI y Código Magenta. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Gracias.